compartamos nosotros la información de ellos, ¿no? A veces como papá en el ir y venir de lo cosas graciosas, chistosas, chuscas que pueda hacer el hijo, o tan solo la fotografía, la primera fotografía del ultrasonido que tienes y sale publicada en las redes, ¿no? Entonces, uno, considerando los riesgos que existen herramientas que apoyan este proceso y este acompañamiento de educación digital, como puede ser todas estas herramientas de supervisión parental, que es el mecanismo que me sirve tanto para verificar que sea y creo que es importante aquí tener medidas de protección continua. No solamente es porque están las medidas y van a seguir funcionando. Yo tengo que ir verificando si estas medidas, tanto personales, institucionales o a nivel de una estrategia ya más sólida como una... Miriam Padilla es maestra en Administración de la Tecnología e ingeniera de computación por la UNAM. Actualmente es directora de Seguridad de Datos Personales del sector privado en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, autoridad en materia de protección de datos personales en México. Se desempeñó como coordinadora del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en el UNAMCERT. Fue subdirectora de Políticas y Procedimientos en la Coordinación para la Prevención de Delitos Electrónicos de la Policía Federal en México. Como subgerente de certificación de protección de datos personales, fue responsable de la creación del esquema de certificación de protección de datos personales para las empresas del sector privado y personas, así como auditoría de esquemas de autorregulación en el organismo de certificación, normalización y certificación. En el ámbito académico ha impartido cátedra a nivel licenciatura en la Facultad de Ingeniería de la UNAM y actualmente profesora de la asignatura de Gobierno y Protección de Datos en el posgrado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Panamericana. Es creadora del sitio web Todo PDP, que tiene como objetivo compartir información y conocimiento para la protección de datos personales. Bienvenidos a esta segunda parte de este podcast. Algo muy importante que de pronto tú lo mencionaste y de pronto lo que dices, que muchas veces nuestros adolescentes, nuestros sobrinos, hijos, los que son padres, dan información. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros para proteger también los datos de nuestra familia, de nuestro vínculo cercano? Creo que una de las primeras recomendaciones y muy importantes es no compartamos nosotros la información de ellos, ¿no? A veces como papá en el ir y venir de lo cosas graciosas, chistosas, chuscas que pueda hacer el hijo, o tan solo la fotografía, la primera fotografía del ultrasonido que tienes y sale publicada en las redes, ¿no? Entonces, uno, considerando los riesgos que puede existir el tratamiento de esa información, ¿no? Ha habido estadísticas que hablan de que la mayor parte de contenido de pornografía infantil son información o fotografías que han sido tomadas de redes. Entonces es importante ahí, yo como papá, concientizarme de no tratar estos datos y exponerlos de manera innecesaria. Y segundo, pues generar esta educación digital desde la casa. O sea, brindar esas recomendaciones. Muchas veces algunos papás dicen es quitarle la tecnología, ¿no? Al final le generas una ventaja competitiva que él conozca la tecnología, pero le das un valor adicional si le enseñas tú a usarla con responsabilidad y protegiéndose, porque al final le tiene que ser consciente, así como yo le digo, no hables con extraños fuera de casa, pues también le digo en el entorno digital, hay extraños que te pueden hacer daño y que a través de estas recomendaciones tú puedes estar prevenido. Entonces creo que es darle esas herramientas para que ellos puedan tener la confianza de acercarse ante nosotros, pero también poder protegerse porque en algún momento ellos van a ser adultos y van a crecer y tienen que tener estos conocimientos, creo que básicos. Segundo, existen herramientas que apoyan este proceso y este acompañamiento de educación digital, como puede ser todas estas herramientas de supervisión parental, que es el mecanismo que me sirve tanto para verificar que sea un uso adecuado de los medios tecnológicos. Ahorita hay muchas estadísticas que hablan de que el exceso del uso de los dispositivos está generando mucha ansiedad y depresión en los adolescentes y niños. Entonces es importante, uno, cuidar cuánto lo está usando, saber qué está utilizando y establecer elementos o filtros que me permitan garantizar que el acceso a lo que tiene o la información que está exponiendo, pues no lo ponga en una situación de riesgo. Y para esto son estas herramientas de supervisión parental, que en la realidad sonará muy complejo, que muchos papás dirán es que no tengo idea de cómo configurarlo. Existen tutoriales que te llevan paso a paso desde cómo la instalas, cómo opera, cómo funciona y qué tipo de información. Y sobre todo creo que aquí es
importante también ser transparentes con ellos. No es que se lo instale oculto para que él no lo vea. Es decir, mira, vamos a generar una estrategia que da una responsabilidad en que tú tengas un dispositivo que ahora vas a utilizar para fines de la escuela, comunicación, seguridad, lo que quieras, pero al final eso asume una responsabilidad. Y yo como tu papá o tu mamá, pues voy a orientarte, pero también necesito tener mecanismos que me ayuden a garantizar que no te estoy dando un arma que te va a hacer daño, va a ser una herramienta que vamos a utilizar de manera responsable todos. Porque a veces muchos papás instalan elementos de manera que el hijo no se dé cuenta y como todo adolescente y como toda esa sensación de brincar las reglas, pues busca la manera de desactivarlas. Pues creo que es importante ser transparente de ese comienzo, supervisar las actividades que se hacen en redes sociales. Primero, verificar que los niños tengan acceso a esas plataformas cuando tengan la edad correspondiente, ¿no? Porque a veces es, bueno, no le abro el perfil, pero lo dejo ver mi TikTok. Entonces no hay una consistencia de que lo estoy protegiendo, pero sí tiene acceso al contenido. Pues creo que es importante respetar esas edades que están establecidas, porque ha pasado casos donde en un tema legal, que a lo mejor ya estaban a punto de dar con un pedófilo que contactó a un niño, pero resulta que esa cuestión de que el niño que está involucrado en este caso de grooming dio la información de que estaba utilizando esta plataforma y todavía no tenía la edad correspondiente, pues todo el caso se fue para atrás. Entonces esas implicaciones pueden llegar incluso a ese tema. También es importante aquí generar buenas prácticas en el uso. O sea, ¿qué son estas herramientas y qué buenas prácticas tienen? Yo como papá aprenderlas, pero también compartirlas. También un papel fundamental son las escuelas. Al final todo este conocimiento, toda estrategia de adopción tecnológica va desde la casa, en las escuelas y en los entornos incluso de trabajo, ¿no? Entonces es importante pues que también las escuelas vayan poniendo ojo sobre cómo van a dar esas recomendaciones para una inmersión tecnológica adecuada en las generaciones y sobre todo pues enseñándoles también la cultura de protección de datos. Perfecto. Y lo que tú mencionas, de hecho, es un tema muy amplio y hoy científicamente ya se ha demostrado de que un niño no debe tener ni un celular ni una tablet, o sea, tanto tiempo, ¿no? O sea, sí regulado, pero no tanto tiempo porque su cerebro no está todavía capacitado y todo lo que ha generado, la ansiedad, depresión, una mala Ludopatía. a una mala comunicación interna con sus padres, con sus pares, y el único medio que un niño de pronto que está tanto tiempo en una tablet o en un equipo o en un celular es de pronto con un extraño y que puede generar lo que tú mencionas, ¿no? Entonces que da una información y ellos saben cómo llegarle a estos niños, saben cómo llegarle a estas personitas y pues que lastimosamente se ha llegado al punto pues de situaciones un poco complejas, ¿no? Y difíciles para estos niños. Y importante pues también lo que tú mencionas, hay muchas herramientas que hoy en día los padres pueden utilizar. Por ejemplo, sé que los que prestan el servicio de Internet hay esa opción, ¿no? Para que los padres manejen qué puede ver mi hijo, qué no puede ver mi hijo, qué tipo de páginas puede visitar, qué tipo sí, de páginas, videos puede ver y eso pues es muy importante para esa protección de estos pequeñitos, ¿no? Que es muy, muy importante. Y lo que tú pues nos mencionas, en la familia ser muy honestos, muy transparentes, hablarlo en familia, vamos a tener esto, vamos a realizar esto por unas buenas prácticas y pues complementando con ejemplos o con videos de situaciones que han pasado por un no buen manejo de la información, en especial pues en los niños y en los adolescentes. Nos gustaría, teniendo en cuenta esta parte, qué libro o sí, qué libros o qué textos o videos tú nos puedas recomendar que podamos ver para tener en cuenta tanto en lo personal como adultos, pues en nuestra protección de datos y cómo también podemos proteger a nuestra familia, nos puedas compartir. Hay un libro en particular que me gusta mucho porque habla justamente del poder que tienen estos datos y el alcance que puede tener ante un mal uso, pero también te da muchas recomendaciones prácticas para que tú puedas aplicarlas. Entonces es un libro muy bueno, está escrito por Carissa Belli, se llama Privacidad es Poder. Es un referente en estos temas porque habla justamente de cómo estos datos pueden ayudar a tener el control a estas grandes empresas que tienen datos, que se realiza toda esa trazabilidad y también esta economía de datos porque al final todo esto genera recursos que son atractivos para todas estas entidades y al final dice cómo empoderar
al usuario. Entonces creo que te lleva de la mano muy explicarte todo este ámbito macro, pero también te va aterrizando donde tú te puedes proteger, porque al final tú puedes establecer medidas para garantizar que tu información sea tratada de forma correcta o incluso tener mecanismos para evitar que tu información sea expuesta. Entonces es un libro que recomiendo totalmente leer. Ella es una autora que es muy digerible en el ámbito de la lectura, te comparte datos muy interesantes, entonces creo que es un referente muy bueno. Y en el caso de sitios web, les recomiendo un sitio que publicó INCIBE, es una iniciativa que ellos tienen que se llama ESO for Kids. Es un sitio que tiene muchos recursos para padres, ¿no? En estos que les decía de las herramientas de supervisión parental, tiene infografías, tiene videos, tiene guías para padres. Tiene una iniciativa que me gusta mucho que habla de un documento que es como una carta de compromiso. Te voy a dar tu primer celular, pues vamos a establecer como un acuerdo de qué implica tener un celular. Entonces creo que ahí esa le da la formalidad más allá de solo decirte, de tener reglas claras, ¿no? Y cuando haya una situación, pues decirle, mira, cuando yo te di el teléfono, tú tuviste un acuerdo conmigo de que tenía que tener instalada una herramienta que tú sabías de común acuerdo que iba a estar disponible. Entonces creo que eso formaliza mucho ese protocolo, es una iniciativa que me gusta mucho, es un sitio que tiene muchos recursos y al final pues es encontrar cómo estas herramientas se acercan a la gente para decir esto sí se puede hacer, no es algo tan complejo, no te sientes agobiado por saber cómo instalarlo o cómo configurarlo, porque al final existen sitios que te pueden ayudar y este es un sitio muy bueno que recomiendo visitar. Perfecto, muchas gracias. De hecho, lo vamos a colocar tanto el libro que nos recomiendas como esta página. Y como tú lo mencionas, hay herramientas, simplemente es buscarlas. Entonces, de hecho, este podcast se genera es por eso, ¿no? Para poder darles herramientas a las personas que nos ven en diferentes países de Latinoamérica y tomen estas herramientas y las puedan aplicar y de una manera, como tú lo mencionas, que son sencillas, son fáciles y que nos van a permitir tener una seguridad de nuestros datos y a la vez una seguridad de los datos de nuestra familia. Y ya para finalizar, Miriam, sé que pues el tema es muy amplio, sé que por tiempo, pero ya tendremos la oportunidad de ampliar porque hay muchas cosas que a medida de esta entrevista serían muy interesantes ampliarlas un poco más. Pero pues ya para finalizar, Miriam, nos gustaría que nos des algunos consejos o conclusiones que nos podrías compartir acerca de la protección de datos. Aquí creo que es importante mantenernos informados. ¿Y eso qué se refiere? Tener conciencia de cómo van a estar siendo tratados nuestros datos. Tomar esos minutos, a lo mejor no leer con profundidad, pero sí dar un escaneo cuando hablamos de las políticas, los términos y condiciones, donde principalmente me tenga claro como usuario qué uso van a hacer de mi información y qué tipo de datos están solicitando míos. Eso me permitirá tener claridad de si los proporciono o no, o si es proporcional al uso que voy a hacer de lo que esté instalando, lo que esté utilizando. Pues creo que ahí es importante mantenernos informados. Segundo es pensar antes de compartir. O sea, ese minuto de reflexión que me diga si estoy subiendo una fotografía de mi hijo donde está haciendo algo chusco que en este momento a mí me parece simpático, pues si realmente es un elemento que en un futuro le gustaría ver a mi hijo público o que a lo mejor a través de esa información pudiera ser sujeto de bullying, o yo misma si estoy subiendo una información mía de que me fui de vacaciones, no estoy en mi casa, todos aquellos elementos que puedan poner en riesgo no solamente a mí, sino también a los miembros de mi familia. Es importante aquí, sobre todo, ser siempre proactivos en temas de seguridad. O sea, nosotros nos vivimos en una constante gestión de riesgos. Yo tengo que ir viendo que si tengo mi dispositivo sin un antivirus, pues estoy sujeto a que en cualquier momento algo se descargue, se instale y robe la información, robe el control del dispositivo, entra en mis cuentas bancarias. Entonces creo que aquí la proactividad lo hace todo. Tener ese elemento preventivo que me permite estar protegido es un elemento fundamental para yo poder construir todas estas fortalezas para evitar que mi información se exponga. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Pues obviamente darle el valor a esa información personal y de tener garantía de que mis datos personales son valiosos. Yo tengo el derecho a poder exigirle a otros que lo protejan, pero tengo que ser primero consciente de que esos datos tienen un valor y pueden ser mal utilizados si yo no los protejo de manera adecuada. Segundo, acercarnos a estas fuentes confiables.
donde yo recupero información que me pueda dar este conocimiento, como estas herramientas que les compartí a través de este sitio, donde me puedo informar, donde me puedo acercar. Generalmente las autoridades de protección de datos tienen canales de atención a la sociedad, donde yo puedo preguntar, oye, quiero ejercer mi derecho de, ¿dónde lo puedo hacer? Quiero evitar que me llamen por teléfono para ofrecerme cosas ahora no adecuadas, ¿dónde puedo bloquear eso? Entonces, acercarnos como sociedad a las autoridades creo que es un vínculo fundamental y creo que es importante aquí tener medidas de protección continua. No solamente es porque están las medidas y van a seguir funcionando. Yo tengo que ir verificando si estas medidas, tanto personales, institucionales o a nivel de una estrategia ya más sólida como una política pública, sigue siendo efectiva en el tiempo, porque al final esto va cambiando. Y el tema de inteligencia artificial viene a renovar todos estos aspectos que hace que nos volvamos a sujetar a ese análisis de qué nuevos riesgos vienen y cómo los estoy enfrentando, tanto a nivel de cultura, tanto a nivel del marco normativo, tanto a nivel de recursos y medidas de seguridad que yo tenga disponibles. Entonces creo que es un reto y desafío constante y hay que estar preparados con estas medidas, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Miriam. Aquí pues les dejamos estas herramientas. Este es un pequeño brochazo de esta información que es muy amplia, pero que con estas herramientas sé que les van a servir de mucho. Los invitamos pues a que junto pues, con lo que nos informó Miriam, de tener mucho cuidado, ser prevenidos, estar muy pendientes de la información que subimos, de la información que subimos de nuestros niños o de los menores, tener mucho cuidado cuando vamos a bajar alguna aplicación o bajar algún archivo, tener mucho cuidado con lo que vamos a descargar o vamos a dar de información para que esto después no nos traiga pues consigo problemas o dificultades. Miriam, te agradecemos muchísimo por este regalo que nos das, todas estas herramientas maravillosas para tenerlo en cuenta para el cuidado de nuestros datos personales. Te agradecemos enormemente tu bondad de compartir todos estos conocimientos, todos tus saberes. Muchas gracias, Felipe. Te agradezco muchísimo la invitación y te felicito nuevamente por llevar este conocimiento que es tan necesario y sobre todo en esta época que debemos de estar alerta sobre el uso de las tecnologías, hacerlo de manera responsable y sobre todo ser consciente de la importancia de proteger nuestra información personal. Así es, ser consciente de nuestra información. Bueno, muchísimas gracias a todos nuestros amigos y seguidores. Los invitamos a que estén muy pendientes de un nuevo capítulo de los podcasts de Innovación LATAM. Les deseamos un bonito día. Así finalizamos la entrega de este podcast. Los invitamos a que se suscriban a nuestras redes sociales y nos comenten acerca de este video y qué temáticas les gustaría ver. Nos vemos en una próxima ocasión con más temas de actualidad y tendencia. Y recuerden, en Innovación LATAM llevamos las relaciones de negocio a otro nivel. Excelente día.